Bienvenidos a Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es un honor tenerles una vez más en este espacio donde la palabra de Dios es nuestra única brújula y la profecía bíblica nuestra única guía. Hoy continuamos con la serie, La síntesis general del conflicto de los siglos, basada en la obra Cumbre de Elena de White. 52 programas de análisis profundo, bíblico y pastoral de las verdades más urgentes que esta humanidad necesita escuchar antes de que el gran conflicto llegue a su desenlace definitivo. Para dirigir este espacio tan especial, Radio Perspectiva Bíblica Mundial tiene el privilegio de contar con la voz pastoral y profética de nuestro director general, el pastor José Barito. A continuación, queda con ustedes nuestro orador. Muy buenas y bendecidas horas, queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Desde Venezuela para el mundo entero, esta señal que viene de lo alto llega hasta usted con la palabra de Dios viva y poderosa. Les saluda con todo el fervor de su corazón su servidor en la fe, el pastor José Barito, director general de esta emisora. Hoy, oyentes, llegamos a uno de los capítulos más emocionantes y decisivos de toda nuestra serie. Los capítulos anteriores nos prepararon el terreno. El de hoy nos coloca de pie ante el momento en que la historia ha llamado la gran encrucijada. Sí, es el instante en que un monje agustino de Alemania, clavando 95 tesis en la puerta de una catedral, cambió al mundo para siempre. El capítulo se titula En la encrucijada de los caminos y su protagonista es el príncipe de la Reforma, Martín Lutero. Muy bien, hagamos un preámbulo, distinguidos oyentes, para cumplir el hilo conductor de nuestra serie. Sí, hagamos un breve recorrido por el camino que hemos transitado juntos en esta serie extraordinaria. Comenzamos con el llanto de Jesús sobre Jerusalén y el destino predicho del mundo. Luego contemplamos la fe de los mártires que prefirieron morir antes que negar a Cristo. Luego meditamos en la era de las tinieblas cuando la Biblia fue encadenada. Seguidamente conocimos a los fieles valdenses, guardando la llama de los Alpes. Admiramos a Wycliffe, el Lutero de la Reforma, que puso la Biblia en las manos del pueblo inglés. Y en el capítulo anterior nos conmovimos con el heroísmo de Juan Hus y Jerónimo de Praga, que murieron en la hoguera antes que traicionar la verdad. Cada uno de esos hombres y esas mujeres fue encendiendo la antorcha un poco más. Y ahora, en el capítulo de hoy, esa antorcha llega a las manos de Martín Lutero. Sí. Y con Lutero, oyentes, la Reforma no es ya un fuego en los márgenes de la historia. Es un incendio en el centro mismo de Europa que ningún poder humano podrá apagar. Estamos en la encrucijada de los caminos. El mundo nunca volverá a ser el mismo. Hagamos una introducción a este capítulo 7. Distinguidos oyentes, hay momentos en la historia en que todos los caminos convergen en un solo punto. Momentos en que el pasado y el futuro se encuentran, en que lo que vino antes explica lo que vendrá después, y en que una decisión individual tiene consecuencias que se extienden por siglos. Martín Lutero vivió en uno de esos momentos, y el 31 de octubre del año 1517, al clavar sus 95 tesis en la puerta de la catedral del Palacio de Wittenberg, se convirtió en el hombre que estuvo en esa encrucijada y eligió el camino de la verdad. Pero antes de llegar a ese momento histórico, debemos conocer al hombre.
porque Lutero no nació reformador, nació torturado, nació con un alma angustiada, con una conciencia que le atormentaba sin descanso, buscando desesperadamente la paz con Dios y sin encontrarla en ninguno de los sistemas que la iglesia de su tiempo le ofrecía. Y es en esa búsqueda agonizante donde Dios lo esperaba, con una palabra de la Escritura que cambiaría no solo su vida, sino la historia del mundo cristiano. Para este tema vamos a ir directamente a nuestra base bíblica, que está a la altura del libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18. Dice las Santas Escrituras, abro comillas: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cierro comillas. Qué imagen tan perfecta para describir el movimiento de la Reforma Protestante. Así es, la senda de los justos es como la luz de la aurora. No aparece de golpe, como un relámpago. Crece gradualmente, como el amanecer. Primero lo vimos con los valdenses en los Alpes, luego Wycliffe en Oxford, luego Hus en Praga, acompañado de Jerónimo de Praga, luego Lutero en Wittenberg. Cada uno añadió más luz, y esa luz, dice el texto, va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa promesa no es solo histórica, no, es profética. La luz de la verdad que comenzaron a encender esos hombres valientes seguirá creciendo hasta que el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sea perfecto y glorioso. Estamos en esa senda, somos parte de ese amanecer que avanza, y nuestra responsabilidad es no apagar la luz que hemos recibido, sino llevarla más lejos. Vamos a examinar la gema de reflexión de la autora del clásico El conflicto de los siglos, Elena de White. Abro comillas. Lutero advirtió que era peligroso ensalzar las doctrinas de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Atacó resueltamente la incredulidad especulativa de los escolásticos y combatió la filosofía y la teología que por tanto tiempo ejercieran su influencia dominadora sobre el pueblo. Denunció el estudio de aquellas disciplinas no solo como inútil, sino como pernicioso, y trató de apartar la mente de sus oyentes de los sofismas de los filósofos y de los teólogos, y de hacer que se fijasen más bien en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Era muy precioso el mensaje que Lutero daba a las ansiosas muchedumbres que pendían de sus palabras. Nunca antes habían oído tan hermosas enseñanzas. Las buenas nuevas de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria, regocijaban los corazones e inspiraban en todos una esperanza de vida inmortal. Enciéndase así en Wittenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Cierro comillas. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 135 a la página 136. Distinguidos oyentes, detengámonos un instante en esa última frase. Sí, una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Así como lo escuchamos. Eso es lo que se encendió en Wittenberg. No una hoguera temporal, sino un alba permanente. Y nosotros aquí, en Radio Perspectiva Bíblica Mundial, somos parte de esa luz que sigue esparciéndose por el mundo.
Qué privilegio tan solemne. Por eso le damos toda la gloria a nuestro Señor. ¿Qué comentarios podemos deducir y síntesis de este capítulo? Bueno, si Wycliffe fue llamado el lucero de la Reforma y Hus y Jerónimo los héroes de la Edad Media, Martín Lutero sería llamado por la historia con el último más alto de todos en este contexto, el príncipe de la Reforma. Y ese título no le fue dado por su origen noble, porque no lo tenía, ni por su poder político, porque al principio era simplemente un monje. Le fue dado por la magnitud de lo que Dios obró a través de su vida. Lutero era un hombre sensible, de conciencia viva y exigente. Desde joven le atormentaba la pregunta que millones de seres humanos han formulado a lo largo de la historia: ¿cómo puede un pecador estar en paz con un Dios santo? La iglesia de su tiempo tenía respuestas, y eran ayunos, penitencias, peregrinaciones, indulgencias. Lutero lo probó todo, y a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiaba y no hallaba alivio, y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Fue en ese momento de crisis total cuando Dios le deparó un amigo providencial. Sí, el piadoso Staupitz, quien le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar el castigo infinito que merecía y a acudir a Jesús, el Salvador, que perdona sus pecados. Y entonces, estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, Lutero encontró la frase que lo cambió todo. Abro comillas: el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Esa verdad, que había permanecido enterrada bajo siglos de tradición humana, brilló ante sus ojos como el sol del mediodía. La justificación es por la fe, no por las obras humanas, no por las indulgencias, no por las penitencias, no por los méritos de los santos, solo por la fe en Cristo. Y eso hay que subrayarlo, señores. Con esa convicción encendida en el corazón, Lutero comenzó a enseñar en la Universidad de Wittenberg, y las multitudes escuchaban, porque lo que Lutero predicaba no era la teología fría de los escolásticos, era el evangelio vivo del Nuevo Testamento, las buenas nuevas de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria. Nunca antes habían oído tan hermosa enseñanza. Pero la hora decisiva llegó con el escándalo de las indulgencias. El fraile dominico Johann Texel recorría Alemania vendiendo literalmente, así como lo oyen, literalmente el perdón de los pecados. Un certificado papal que garantizaba la liberación del purgatorio, no solo para quien lo compraba, sino también para sus difuntos. El precio del perdón era el dinero. Entonces Lutero, indignado ante esta burla a la gracia de Dios, redactó sus célebres 95 tesis y las clavó en la puerta de la catedral del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Ese día, que la historia ha llamado uno de los más gloriosos de la historia del cristianismo y de la humanidad, marcó el comienzo oficial de la Reforma Protestante. Y Elena White concluye este capítulo con una advertencia que resuena con urgencia especial para nuestros días. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Lo que comenzó en Wittenberg en el año de 1517 no ha terminado.
el conflicto continúa y nosotros somos los que estamos en la primera línea hoy. Así es. ¿Qué aplicación tiene este relato que hemos analizado hoy para nuestro tiempo? Queridos oyentes, la vida de Martín Lutero nos habla con una urgencia extraordinaria al mundo que vivimos hoy. Este hombre descubrió la verdad más liberadora del universo, que el ser humano es justificado por la fe en Cristo, no por sus méritos ni por sus esfuerzos. Repito, no por sus méritos ni por sus esfuerzos. Y una vez que esa verdad lo liberó, no pudo callarse, no pudo negociar, no pudo ceder ante la presión del papado, del emperador, de los príncipes y de toda la maquinaria de poder que se levantó contra él, porque había probado la libertad del evangelio, del evangelio puro, y nada en el mundo podía volver a encadenar. Y ahora quiero ir más allá, distinguidos oyentes. Miren, este capítulo nos deja una lección que la historia reciente convierte en una herida abierta. Lutero se paró en Worms, en la dieta de Worms, con la Biblia en la mano y declaró ante el poder más temible de su época: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Esas palabras encendieron la reforma más poderosa que el mundo cristiano había conocido desde los apóstoles. Y durante 5 siglos, 500 años, la iglesia que lleva su nombre fue el símbolo de ese principio inquebrantable. La escritura por encima de la tradición, la palabra de Dios por encima de Roma. Pero cuando se cumplieron los 500 años de aquella declaración histórica, en el año 2017, ahora recientemente, la iglesia luterana hizo algo que Lutero jamás habría imaginado ni en su peor pesadilla. ¿Qué hizo la iglesia luterana? Bueno, se sentó con Roma, firmó documentos de reconciliación y cedió ante la misma presión institucional que su fundador enfrentó con valentía inigualable. Entonces preguntamos, ¿será que Roma cedió ante sus pretensiones? Nunca ha cedido. ¿Por qué no cedió Roma? Y al día de hoy aún no ha cedido ni cederá. Aún no ha cedido ni cederá. Quieren que todas vayan a ella, pero ella no cede. Ella no cede a la palabra de Dios. No, es lo que ella diga. Y entonces los luteranos, ¿qué hicieron? Cedieron ante Roma. Firmaron los documentos de reconciliación. Entonces la iglesia, que nació del coraje de un hombre que dijo no a Roma, celebró su 5º centenario diciéndole sí. El heredero enterró el legado de su padre. Entonces, ¿qué diría Lutero si estuviera vivo en los actuales momentos? Probablemente lo mismo que dijo cuando lo amenazaron con el fuego, que estaba dispuesto a ir a Worms aunque hubiera tantos demonios como tejas en los tejados. Porque Lutero no temía a Roma, no, le temía era a Dios. Y esa diferencia fundamental es exactamente la que separa al reformador genuino del institucional que negocia la verdad para preservar su posición. Así es, este es el patrón que el conflicto de los siglos describe con una regularidad dolorosa. Cada reforma que nace del fuego del Espíritu Santo termina en manos de sus herederos institucionales, negociando con el sistema que vino a reformar, porque las instituciones tienden a sobrevivir y para sobrevivir ceden, y al ceder traicionan, y al traicionar se convierten en exactamente aquello contra lo que sus fundadores levantaron la voz. La encrucijada de los dos caminos no es solo la del Lutero del siglo XVI.
No, es la de cada creyente hoy. El camino de la fidelidad que cuesta o el camino de la comodidad que traiciona. No hay un tercer camino, señores, y abran los ojos la iglesia remanente que Dios levantó para mantenerse fieles a la verdad. Hoy están negociando la verdad, se están sentando, haciendo componendas en las altas esferas. ¿Para qué? Para traicionar la verdad. Esto es inaudito. Señores, hoy en el siglo XXI el mundo sigue lleno de almas agobiadas como lo estuvo Lutero. Personas que buscan paz con Dios y no encuentran más que sistemas de obras, de mérito, de performance espiritual que nunca alcanza. Y el mensaje que ellos necesitan escuchar es exactamente el mismo que encendió la Reforma. El justo por la fe vivirá. Hay perdón completo, hay paz perfecta, hay vida eterna. Todo por la gracia de Dios recibida por la fe única y exclusivamente en Jesucristo, señores. La pregunta que este capítulo nos hace es personal e ineludible. ¿Cómo puedo imitar la valentía de Lutero de vivir solo por la fe y testificar exclusivamente la verdad, compartiendo el último mensaje de misericordia a este mundo? Bueno, la respuesta empieza con una decisión y es a no callar, es a no negociar las verdades del Evangelio por comodidad social o presión social. Es no avergonzarse de Cristo ante un mundo que lo rechaza. Ser en nuestra esfera de influencia lo que Lutero fue en la suya, un testigo valiente y mire qué valiente de la gracia que sabe. Ahora les voy a dejar las preguntas de rigor para la reflexión personal de este tema. Sí, les dejo hoy nuevamente 3 preguntas para llevar a sus hogares y a su grupo de estudio. La primera es la siguiente. ¿Cuándo le vinieron a Martín Lutero las palabras de Romanos capítulo 1, verso 17 que transformaron su vida? ¿En qué circunstancias estaba? ¿Y qué nos dice ese momento sobre cómo Dios usa su palabra para liberar almas que buscan desesperadamente la paz con Él? Esa es nuestra primera pregunta. La segunda es la siguiente. ¿Qué evento ha sido llamado el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad? ¿Por qué ese acto relativamente simple de clavar unas tesis en una puerta tuvo consecuencias tan monumentales? Y la tercera es ¿cómo puedo imitar la valentía de Lutero de vivir solo por la fe y testificar de la verdad, compartiendo el último mensaje de misericordia al mundo sin ceder un milímetro? ¿Qué cambio concreto en mi vida y en mi testimonio me pide este capítulo hoy? Estas preguntas, distinguidos oyentes, llévenlas siempre en oración. Permita que la vida del príncipe de la Reforma le lleve a un nivel más profundo de compromiso, pero confiando única y exclusivamente en Cristo Jesús y en su Evangelio. Y para cerrar este programa, queridos oyentes de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, quiero decirles que este fue un capítulo apasionante, muy apasionante. En la encrucijada de los caminos, Martín Lutero eligió la verdad, a costa de su seguridad, de su reputación, de su vida misma. Eligió pararse sobre la palabra de Dios y proclamar el Evangelio de la gracia. Y esa decisión cambió el mundo. Hoy nosotros estamos también en una encrucijada. El gran conflicto entre la verdad y la mentira va en aumento.
exactamente como lo pronosticó Elena de White. Y en ese conflicto cada creyente debe decidir dónde se para. Sí, así como escuchan, dónde se para. ¿Por qué? Porque la neutralidad no existe. O estamos con la verdad o nos vamos diluyendo en el error por conveniencia. Que el Señor nos dé la misma valentía que le dio a Martín Lutero. Con ello también les digo que la serie continúa y lo que viene es igualmente emocionante. Seguiremos recorriendo los grandes momentos de la Reforma y avanzando hacia los eventos proféticos que culminarán con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No falte al próximo programa. Comparta esta señal con quienes ama y visítenos en perspectivabiblicamundial.com para todos los recursos que usted desee. Y, por supuesto, esta serie. Que la senda de usted sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Hasta la próxima transmisión. Aquí su servidor en la fe, el pastor José Barito. Que Dios les bendiga y les guarde. Solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo. Y termino con una frase de Elena G. de White en El conflicto de los siglos que dice, abro comillas, enciéndase así en Wittenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que las verdades compartidas hoy hayan llegado a su corazón con la fuerza y la profundidad que el Espíritu Santo quiso darles. Recuerde que esta es solo una entrega más de nuestra serie, la síntesis general del conflicto de los siglos. No se pierda el próximo programa, porque cada capítulo es una pieza más en la construcción del discernimiento espiritual que usted necesita para los tiempos que se avecinan. En nombre de toda la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, hasta un próximo encuentro. Que el Señor les guarde, les bendiga y les mantenga firmes en su verdad. Hasta pronto.